Mis hermanos, muy buenas tardes. Reciban hoy un saludo en la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo y en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Saludo de una forma muy grata y muy cordial en el amor de Cristo a toda su iglesia, a todos mis hermanos y amigos en cualquier parte de este mundo donde puedan escuchar esta predicación. Los saludo en este día miércoles 29 de abril del año 2026, dándole a nuestro Dios la alabanza, porque nos permite hoy adorar su nombre y honrarle porque Él es santo y deleitarnos en oír la bendita palabra. Estamos estudiando la epístola a los filipenses, como ya saben mis hermanos, y quiero pedirle por favor mis hermanos que en este día vayamos a la palabra de Dios y vamos a tomar entonces la epístola a los filipenses. Vamos a tomar hoy capítulo 1, los versículos 12 al 14. Tome por favor su Biblia. Yo voy a leer desde la Biblia Reina Valera 1960. Vamos a hacerlo en la dirección de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Nos encomendamos en este momento en las manos santas de nuestro bendito Salvador. Hemos orado con anterioridad por esta exposición. Pido al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine para nosotros poder ser exactos en la voluntad de Dios al tomar esta palabra. Voy a exponer estos 3 versículos tomando palabra a palabra, con la intención de que el nombre del Señor sea glorificado. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo los estudios, hoy estamos en la lección número 6. El título de esta exposición, de este sermón, de esta enseñanza es Las circunstancias reales del ministerio de Pablo. Él está diciendo, para mí el vivir es Cristo, pero lo está hablando desde las circunstancias que él está pasando, estando en este momento preso en una cárcel en Roma, pero no privado del gozo en el Señor en su corazón, no privado de la libertad en Cristo, no privado de la pasión por este santo evangelio, para servirnos a nosotros de aliciente la iglesia de todos los tiempos, para que ese sea el sentir y sea la actitud de nosotros. Entonces, aquí en esta parte de la epístola comenzamos una nueva etapa de esta carta, donde el apóstol expresa sus circunstancias, todo lo que le ha acontecido, todo lo que le ha ocurrido hasta este momento, pero él está haciendo ver que estos acontecimientos solamente han servido para una cosa, y es para el progreso del evangelio. Porque todo lo que le ha ocurrido le ha permitido a él predicarle a muchas más personas y hacerles ver la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo. Él está diciendo que las prisiones le han servido más bien para hacer un testimonio vivo, tanto a los inconversos como también a sus propios oponentes del ministerio, aún a sus enemigos, le está haciendo él de testimonio. Pero esto está trayendo también una bendición muy grande para la iglesia, y es que los hermanos, al ver sus prisiones, al ver su tesón, al ver su denuedo, que no hay nada que detenga al apóstol de este servicio al Señor Jesucristo. Muy probablemente el enemigo ha utilizado todo tipo de dardos de fuego y ha querido hacer todas las cosas posibles para detener el ministerio del apóstol Pablo, pero no ha podido.
Esto ha servido para que los hermanos cobren ánimo en su fe y sean más decididos a la proclamación del Evangelio de Cristo. Pablo está diciendo que los hermanos se atreven mucho más a hablar sin denuedo de la palabra del Señor porque Él ha servido de ejemplo. Esto nos enseña, mis hermanos, que toda circunstancia, todas aquellas cosas que nos ocurran, deben ser es para el progreso del Evangelio. Y estas cosas lo que nos deben dar a nosotros es denuedo para servir al Señor, para adorarle y para ser fieles. Vamos a mirar, mis hermanos, estos versículos desde los propósitos eternos de Dios. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, como un objetivo primordial es que Dios tiene planes en medio de todas las cosas. ¿Cómo comienza el versículo 12? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Las circunstancias difíciles de Pablo en este momento se relacionaban con su viaje a Roma y su encarcelamiento. Allí comenzó el arresto del apóstol Pablo. Cuando él inicia su segundo viaje misionero y predica en la primera ciudad de Europa, que es Filipos, allí le empiezan a Pablo toda esta serie de circunstancias. Allí fue encarcelado por primera vez. Luego, cuando él regresa nuevamente a Jerusalén, entonces es tomado por todos los judíos que estaban allí en Jerusalén y es acusado de traición y es acusado de profanar el tiempo, es acusado de introducir griegos dentro del templo y le comienza este juicio al apóstol Pablo, que al fin de cuentas lo ha de llevar a una prisión a Roma. Pero él está hablando de todas esas circunstancias y está dejando ver que aunque ha sido vituperado en cantidad de veces, todo esto ha ocurrido más bien es en el progreso del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo lo que ha hecho con todas estas cosas que le han acontecido es proclamar mucho más la palabra del Señor. Nuevamente, mis amados hermanos, para nosotros la iglesia, lo que nos ocurra, llámese una enfermedad, llámese una situación difícil, llámese posiblemente una carencia económica, llámese posiblemente las mismas luchas que nos ocurren a nosotros en nuestra vida cristiana, nuestro ministerio, los diferentes problemas. Todo esto debe servir no para afligirnos, no para hacer ninguna clase de preguntas, sino debe servirnos es para tomarlo como una forma de anunciar a Cristo, de mostrar su iglesia y hacer que el Evangelio progrese y que nosotros seamos un testimonio vivo de nuestra fe, que no hay nada que nos detiene. El apóstol dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Para el progreso. Esto quiere decir que más bien las cosas han servido para que haya un avance exitoso y los obstáculos y los peligros sirvan más bien es para proclamar a Cristo. El encarcelamiento de Pablo no fue un obstáculo suficiente para impedir la propagación del mensaje de salvación. Nada de estas cosas podían obstruir el llamado que tenía el apóstol Pablo. Él nos lo va a hacer entender desde el libro de Romanos capítulo 29 cuando nos está diciendo ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, espada, lo alto, lo profundo, lo presente por venir. No hay nada que nos pueda separar a nosotros del amor de Cristo. Él dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Esto quiere decir que aunque pasemos nosotros por cualquier circunstancia, estando en medio de esas circunstancias, teniendo que vivir todo ese tipo de penurias, sin embargo vamos a ser más que vencedores, porque el Señor Dios nos va a sacar en grande victoria a los que creemos, a los que confiamos y a los que sabemos que el Señor ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. El versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Las personas que lo rodeaban reconocían que Pablo no era un delincuente, sino que se había convertido en prisionero a causa de la predicación de Jesucristo y del Evangelio. Cuando miramos Efesios 6:20, el apóstol Pablo está diciendo que él es preso de Cristo.
Nosotros debemos sentirnos que somos esclavos del Señor. Esto tiene un sentido real y esto tiene un sentido altamente positivo, porque el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Nosotros somos sus servidores. La palabra que define servidor en el griego es esclavo, pero esto es por amor, pero esto es por una voluntad propia, porque el mismo Señor Jesucristo en un momento también se despojó de su gloria y se hizo un servidor para todos nosotros. Y Él nos dijo que ese mismo sentir que hubo en Él debería estar en nosotros. Él dice que las prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Esta palabra griega de pretorio también significa palacio y se usa con frecuencia para denotar posiblemente el palacio del emperador, es decir, como un edificio imperial, pero también nos está hablando de un grupo de guardia que tenía una comisión especial. Por ejemplo, Pablo era custodiado por unos soldados todas las 24 horas mientras que él estuvo en presidio. Pero el apóstol Pablo dice que este encarcelamiento aún sirvió para que él le hablara a todos estos soldados y a todos los del pretorio. Es decir, si él no hubiese estado preso, toda esta gente de esta corte, todos estos soldados no hubieran escuchado el evangelio de la gracia. De manera pues que esto nos dice, mis hermanos, que cuando hay una situación que es apretada, eso es algo que Dios nos está poniendo a nosotros en nuestro camino para que su nombre sea anunciado y para que podamos hablar de su verdad y para que podamos hablar de su grandeza. Estos momentos no deberían ser para nuestra queja, estos momentos no deberían ser para nosotros expresar algo que sea en contra de nuestra fe, sino estas circunstancias deberían ser más bien para glorificar el nombre del Señor en todo el pretorio y a todos los demás, esto es, a todos los que estaban en la ciudad de Roma, que lo habían escuchado y lo habían conocido. El apóstol Pablo no perdió oportunidad alguna de todo aquel que se relacionaba con él poderle hablar del nombre del Señor Jesucristo y llevarlo al conocimiento del Evangelio. El libro de los Hechos y todas las epístolas nos hablan que a través del apóstol Pablo y su ministerio se convertían era por miles, porque Pablo era denodado. Esto quiere decir que su pasión por el Señor Jesucristo y por la predicación del Evangelio no cesaba, pero lo hacía solamente con una intención, no la intención de cifras, no la intención de ver muchedumbre, sino la intención de que los hombres conocieran al Señor Jesucristo y lo pudieran glorificar, que esa debe ser en últimas la razón de la predicación y de la proclamación del Evangelio de Cristo, no la cantidad de almas convertidas, sino la cantidad de personas que reconocen y adoran al Señor y conocen su majestad y le glorifican como el Señor lo merece. Y el versículo 14, y a la mayoría de los hermanos, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La mayoría de los hermanos, esto es todos los que estaban identificados con la fe, todos los hermanos de las iglesias y de la iglesia de Filipos. La excepción era los detractores, los que siempre se oponían. Vamos a saber que siempre, mis hermanos, en el camino del Señor va a haber gente oponente y va a haber gente contraria, enemigos de la cruz de Cristo, los que están siempre en contra del Evangelio y de la obra. Pero el ejemplo que dio el apóstol Pablo de su testimonio poderoso por el Evangelio, de su denuedo, de su tesón, esto animó a todos los hermanos a que no tuviesen temor de ser encarcelados. Los hermanos predicaban y los hermanos hablaban la palabra sin ninguna clase de miedo de nada. ¿Qué importaba si los encarcelaban? ¿Qué importaban si les hacían cualquier cosa? Ellos veían el ejemplo del apóstol Pablo y el ejemplo del apóstol Pablo los desafiaba y los inspiraba. Así debemos ser nosotros siempre, mis queridos hermanos, llenarnos de denuedo para predicar el nombre del Señor. Que el Señor Dios nos bendiga
que esta palabra llegue a nuestro ser y seamos la iglesia como lo estamos viendo acá en los Filipenses. Un saludo, este es su servidor y amigo, Dios me los bendiga.